Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por ingresar en este webinar. Esperemos que todos se encuentren sanos y salvos en sus debidos hogares. De parte de su programa Médico Protegido, estamos creando este webinar para conversar con todos ustedes sobre el tema los riesgos de las demandas frente a posibles consultas en el ámbito médico, pero muy específicamente en el ámbito digital. Mi nombre es Juan Omar Leonardo Mejía, gerente de la oficina Mejía y Leonardo, abogados y notarios, la cual da soporte legal al programa Médico Protegido en todo el ámbito nacional respecto en el ámbito consultivo por casos de responsabilidad civil médica y también dentro del ámbito litigioso. Para este interesante tema, hemos invitado al licenciado Gilberto Opgio, gerente de la empresa Medical Law, la cual es una oficina de abogados especialista en responsabilidad civil médica y litigios en general, el cual durante muchos años ha hecho importantes aportes a la materia y muy recientemente le han realizado entrevistas sobre los posibles riesgos que se pueden dar en una consulta médico digital. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? Gracias, Omar, ¿cómo están? Todos los que se han conectado a este webinar sobre las consultas médicas a distancia y la responsabilidad civil médica en tiempos de COVID, pues espero que lo que vamos a compartir el día de hoy, puntualmente, creo que va a ser como media hora, puedan usarlo en su provecho y de esta manera poder seguir dando lo mejor de sí en sus profesiones, mitigando el riesgo legal. Eso es así. Ya vamos a comenzar a conversar sobre varios tópicos que vamos a introducir en el día de hoy. Miren, los avances de la tecnología hoy en día son innumerables y los médicos van de la mano con esos avances. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación de pandemia mundial que nos ha afectado a todos en el ámbito social, familiar, económico y muy especialmente para la mayoría de nuestra audiencia que hoy entendemos que es médica en su ámbito laboral. Y uno de los efectos que más ha tenido esta afectación, esta cuarentena, es que ha limitado gran parte de lo que es materialmente de interacción que éste tenía con su paciente, cercenando, limitando un elemento vital e importante que es la relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente, en otros foros hemos conversado conjuntamente con Gilberto, que es uno de los elementos más importantes para evitar demandas médicas, es tener una eficiente y correcta relación con tu paciente. Hoy se encuentra limitado bajo ese entendido. Esa relación médico-paciente, ya, y vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico posible, permite afirmar que entre ese médico y ese paciente exista una relación. Y esa relación vamos a enmarcarla dentro del ámbito contractual. La relación que tiene el médico con su paciente es a través de un contrato. Un contrato que, de palabra llana y sencilla, ya es sinalagmático, es decir, hay obligaciones de doble vía. Yo como médico me obligo a prestar mis servicios médicos y ese paciente contiene una serie de obligaciones. Y dentro de ese contrato médico-paciente, una de las primeras dificultades que encontramos al momento de la relación médico-paciente y el tema de las consultas digitales es el tema del consentimiento informado. Jonathan, que es el técnico que nos está auxiliando, vamos a pedirle que ponga el primer slide. Jonathan, que vamos a conversar sobre el consentimiento informado en la consulta digital. Para pasarle la palabra a Gilberto, que es que nos va a profundizar más sobre ese tema, es bueno que ustedes como médicos y también a los abogados que se encuentran conectados sepan o recordarles de que nuestra Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal, ha establecido que ese consentimiento informado es un derecho humano fundamental, ya que va de la mano respecto a la autodeterminación que tendrá ese paciente sobre su propio cuerpo, su persona y el acto médico. Entonces, Gilberto, ¿cómo en un ámbito digital donde el paciente está en su casa y el médico en este ámbito también, cómo pudiéramos iniciar todo este tema del consentimiento informado? Te escucho. Lo más importante que la gente, que los médicos tienen que saber, que necesitan tener al menos un formulario
una página de internet de ellos que pueda los pacientes visitar e informarse de cómo establecer con ese médico una consulta médica a distancia. La primera herramienta que necesitan los médicos que nos están viendo ahora para hacer la transición de la consulta médica tradicional en la sala de espera a esta era es abrir una página de internet, porque necesitamos exponer los términos y condiciones de nuestro servicio a nuestros clientes. Necesitamos ofrecer de primera mano al cliente, al paciente, la información de cuáles son las condiciones de interacción. Y ese es el primer elemento del consentimiento informado. Dotar al contenido del consentimiento de una expresión escrita, al menos en la primera etapa unilateral. El médico le dice al paciente, puedes consultarte conmigo a distancia si tu padecimiento es A, B, C o D. Es decir, si tu padecimiento entra dentro de las categorías que yo puedo consultar a distancia, darle entonces, solicítame una consulta médica a distancia, con un correo, con un botón de reserva tu cita, con cualquiera de las modalidades por las cuales ese paciente puede solicitar al médico entonces que le sea otorgada esa consulta médica a distancia. Ese es el primer elemento. ¿Por qué tengo que recalcar la importancia de que el médico anuncie por escrito cuáles son las condiciones previas para la consulta médica a distancia? Porque ese va a ser el primer límite de su responsabilidad. Si el médico omite limitar la consulta médica que puede ofrecer a distancia y comienza a recibir solicitudes de diagnóstico de cosas que él no puede diagnosticar a través de una videollamada, comenzará a exponer su responsabilidad civil. Entonces, perfecto. Continuando con el hilo del consentimiento informado. El médico, en la parte ya no práctica de tener una página de internet y que le pidan esta consulta, sino en la parte conceptual, necesita obtener del paciente el consentimiento de participar en una videollamada, pura y sencillamente. Necesita que el paciente le exprese voluntariamente ser grabado, con el propósito de que esa grabación sea parte de su historial médico, al que tiene derecho por el artículo 28, letra F de la ley 4201. Sí, claro. Que te dice que el paciente tiene derecho a toda la historia, salud, enfermedad. Tú necesitas grabar la interacción con el paciente. Por eso, la primera parte del consentimiento informado es consentir la grabación de la interacción. Luego, al paciente, y esto se hace a través del mismo formulario de solicitud de la cita médica, que puede ser un correo o puede ser ya algo, una página de internet, independientemente de eso. El contenido de ese consentimiento debe ser: yo, paciente, fulano de tal, consiento que la información que voy a recibir de mi médico a través de esta videollamada es con el propósito de ser A, diagnosticado; B, informado del seguimiento de mi situación de salud; C, recibir la interpretación de resultados médicos de laboratorio que me fueron ordenados previamente, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que el paciente debe decirle en el consentimiento, que puede ser en una primera parte escrito y en una segunda parte grabado en la misma videollamada, de su viva voz y ser parte del expediente médico, aceptar el límite del contenido de la consulta médica. El paciente debe saber que no va a recibir un diagnóstico certero, que todo diagnóstico que reciba por ahí en la mayoría de los casos va a ser provisional, que estará sujeto a confirmación cuando este diagnóstico necesite algún tipo de constatación física, como puede ser una sonografía, que el sonógrafo no le puede hacer una sonografía a distancia a una persona, tiene que recibir al paciente en una sala y hacerle una sonografía. Sobre esos puntos vamos a puntualizar en el tema de la responsabilidad civil médica. Y voy muy de acuerdo, lo que tú estás afirmando va muy de acuerdo con la jurisprudencia constante respecto a ese contrato médico-paciente que dice, desde el mismo momento de que un usuario de salud requiera los servicios de un profesional en este ámbito, el médico, y una palabra sumamente importante de la jurisprudencia que dice, y este accede a brindárselo, de forma, en este caso, vamos a decir que fuera a título oneroso, ya estamos frente a un contrato. Entonces, ese consentimiento informado, según lo que tú me estás expresando, Gilberto, estuviéramos frente a un doble consentimiento informado. Primero,
que ese paciente consienta a recibir una consulta médico digital bajo los límites que previamente ha ofertado el médico. Y segundo, un segundo consentimiento informado que respecto a las consecuencias derivadas de esa consulta y las limitaciones que tiene, por ejemplo, que tú digas, bueno, esta lectura de este diagnóstico, de estos exámenes médicos, son provisionales, pero debe de tener una cita para tal día para su verificación. Creo que vamos por la misma línea. De todo. Entonces, ¿sí? La consulta preanestésica, el anestesista no puede conformarse con recibir el diagnóstico del médico cardiólogo que diga que el paciente tiene un riesgo cardíaco bajo y recibir las medidas y las tallas del paciente. El médico, el anestesiólogo, debe hacerle una evaluación física al paciente antes de establecer cuál va a ser la dosis de anestesia que será utilizada en la cirugía. Porque es como que no podemos olvidar que la medicina continúa. Hay gente que está enferma de cosas que no son el COVID-19. Hay gente que necesita hacerse o que tiene programada una operación como una bariátrica, en la cual tú necesitas que 5 especialistas te vean antes de la operación. Esos 5 especialistas, ¿cómo te van a ver? ¿Te van a recibir en consulta ahora, en estos días? Probablemente no. Muy difícil. Ese médico cardiólogo, quizá él, cuando vea tu evaluación de laboratorio, él sí te pueda decir, te veo bien. Cuando él vea los resultados de tu prueba de esfuerzo, él te va a decir, te veo bien, porque él no tiene que presenciarlo. Ahora, el anestesiólogo cuando mira tu altura, tu grosor corporal, no puede hacerlo por una videollamada. No. Entonces, No. muchos médicos podrán dar una gran cantidad de servicios y hacer y continuar su vida, hacer buen dinero, buena clientela durante el uso de la estrategia digital. Incluso muchos van a mantener esta herramienta después de que se reabran los demás canales de servicios. Pero este canal requiere, el canal digital, una metodología de uso. Tenemos que grabar las llamadas, tenemos que titular el archivo que contiene la llamada por fecha y nombre del paciente. Tenemos que guardarlo en un servidor que permita su recuperación en caso de que el servidor, la computadora que se tiene o el teléfono que se tiene se destruya. Es decir, ese contenido debe estar en la nube. Debemos respetar el contenido de la ley que rige el tema del uso de la ley de comercio electrónico, porque el paciente cuando solicita esta cita también tiene la obligación de pagarla. Tenemos que también tomar en cuenta lo que la ley dominicana dice sobre la protección de la información privada, sobre dónde tú vas a archivar estas interacciones. Es más, tenemos que tener conciencia de que para nosotros poder motorizar una economía de consulta médica digital a distancia, tenemos que invertir dinero, incluso en disco duro, porque se va a generar tanta data de video. Y esa data hay que almacenarla y tú no puedes simplemente decidir un día borrarla, porque eso es parte del historial médico de un paciente. Y si ese paciente en un año te demanda la obtención del expediente médico, tú tienes que entregarle también, además del expediente médico que está en la clínica, la parte de la consulta médica a distancia. Claro, porque ahí puede estar un elemento fundamental y quizá excluyente de tu responsabilidad. Jonathan, vamos a pasar al segundo slide, que es ya entrando en materia sobre la responsabilidad civil médica en el ámbito ya de las consultas digitales. Esto tratamos de hacerlo bastante didáctico porque sé que ya me han reportado sintonía varios colegas, saludos para todos, pero sabemos que la mayoría de los usuarios y de los que nos están escuchando son médicos. Gracias a todos por estar inscritos. La responsabilidad civil médica, de manera ya ni sencilla, usted pudiera comprometerla para comprometerla tiene que materializarse 3 elementos que son básicos. Primero, tiene que materializarse una falta, pero no cualquier falta, sino una falta de los deberes de cuidado en el ámbito médico que sea atribuible. Esa falta, esos deberes de cuidado deben de haber provocado un daño, pero tampoco cualquier daño, tiene que ser un daño que sea causa eficiente, con un vínculo de causalidad con el acto médico realizado.
Entonces, Gilberto, en el ámbito de la consulta médica digital, ¿a cuáles faltas se expondría ese médico al momento de emitir una consulta digital, al momento de dar un diagnóstico? Mira, la falta más común. No, sí, te escucho. Al momento de dar un diagnóstico y los posibles daños que pudiéramos ver más adelante en tribunales, porque tanto tú como yo, que somos abogados litigantes y nos veremos discutiendo todo eso en el tribunal, podemos presumir las faltas que se pudieran cometer y los daños que se pudieran cuantificar en tribunales. Te escucho. Mira, la falta más común en tiempos de aislamiento social es la falta de continuidad en la atención médica, donde el médico y el paciente suspenden lo que debería ser una supervisión continua del estado de salud del paciente, que está ya sea alejándose de una operación realizada en un posoperatorio que debe dársele seguimiento para que ese paciente pueda concluir la etapa del posoperatorio bien. Y el otro escenario, que es el seguimiento del paciente que vive con una condición de salud y que debe ser medicado en su casa, porque no puede ser recibido en el centro médico. Entonces, ambos casos se conocen en la auditoría médica como una falta de continuidad en el servicio. Entonces, la falta de continuidad del servicio es lo que nos permite mitigar la consulta médica a distancia. Porque de ninguna manera la consulta médica a distancia me va a mí a liberar de la obligación de ser diligente y de prudente en una sala de emergencia. Si el paciente llega luego de un accidente de tránsito y a mí me llaman porque yo soy el ortopeda de turno en el turno de la noche de la Abel González, por ejemplo, y yo tengo que salir para allá porque yo no estoy allá, o porque el que está allá no tiene todas las herramientas y necesita un especialista adicional. Eso yo no lo puedo hacer eso a distancia. Quiere decir que es un límite particularmente importante del nicho de negocio de los médicos, el que estamos tratando de ayudar a crear el método para hacerlo, pero hay una cantidad de cosas que el médico debe seguir haciendo como lo había hecho antes. O sea, totalmente. Una mujer que está en el proceso de dar a luz tiene que ser sometida a sonografías, tiene que ser vista por el médico. Y el médico no puede sentirse satisfecho, ni lo hará ningún juez, si él se limita a decir, bueno, es que la paciente en la videollamada del día 4 de abril me reportó que no habían cambio y ella se sentía bien. Pero, concho, usted tiene que ver ese efecto, su latido cardíaco, cuál es la frecuencia cardíaca del feto. Usted tiene que, porque hay cosas que la paciente no va a notar. Hay cosas que el paciente no va a saber identificar, que él no se puede aplicar a sí mismo un triaje médico, ni llegar a una conclusión que le indique que él tiene que dar bola de alerta. A él hay que auscultarlo en muchos aspectos de la medicina. Entonces, el médico en el tema de la responsabilidad civil y su elemento constitutivo puede ser sometido a una demanda por negligencia, basando la falta en la negligencia en la atención médica, si él se limita solamente a dar consulta médica a distancia. Si él cierra totalmente su consulta para aquellos procedimientos que debe ver físicamente al paciente. Y si el médico no está en la capacidad de atender al paciente físicamente, porque el paciente debe estar en cuarentena, porque ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19, entonces el médico tiene que informarle al paciente cuáles son las cosas que puede esperar de la evolución razonable de su condición médica hasta tanto él pueda ser atendido. Hay que decirle a ese paciente, tú puedes esperar un mes antes de venir aquí, o tú puedes ir ahora mismo a la emergencia. Lo que no podemos hacer es recibirte en la consulta voluntaria, por ejemplo. Entonces, sobre ese punto, podemos afirmar que esa responsabilidad civil, y yendo de la mano con lo ya establecido con el consentimiento informado, lo vamos a encontrar limitado. Teniendo en cuenta, ustedes médicos que nos escuchan, que esta consulta médica tiene que ser para elementos sumamente puntuales, ya que eso nos va a permitir entrar al tercer punto. Jonathan, vamos a cambiar el tercer slide, por favor. El tercer punto sería la correcta consulta médico digital.
ética y redes sociales a utilizar. Miren, yo creo que bajo la situación actual que nos encontramos, entrar en discusión de que si es correcto o no una consulta médica estuviera de más. ¿Por qué? Porque muchas veces hay principios de razonabilidad que se nos imponen. Muchas veces la realidad nos choca de frente y nos dicen hay que resolver. Y ese hay que resolver impone de que sí, hay que hacer Omar, ¿no te oyes? consultas médicas digitales. Ahora, hay un principio dentro de la ética médica, que tú lo conoces, Gilberto, que dicen que el acto médico... Disculpen, que esto es, como dirán, esto es en vivo. ¿Me escuchas? Te oigo, ya te oigo. Hello, ¿ya me escuchas? Sí, te oigo. Sí, te escucho. Perfecto. Te decía que dentro ya afirmar o discutir de que si la consulta médica es ético o no ético dentro del ámbito digital, afirmaba de que muchas veces la realidad nos choca, la realidad nos da en la cara y nos afirma de que tienen que materializarse las consultas médicas digitales. Ahora bien, ¿cómo realizamos una correcta consulta médico digital? El tema de la ética, que tú conoces muy bien, Gilberto, nos dice y nos afirma de que el acto médico personal es insustituible. Ese acto médico personal es insustituible. Y la pregunta, las dificultades que podemos encontrar dentro del ámbito ético serían, yo anoté algunas aquí, por ejemplo, podemos de forma digital obtener información personal y familiar a través de un formulario que llene ese paciente al momento de suscribir y solicitar ese servicio. Sí. Pero el examen físico es la mayor limitación. Hay una serie de ponderaciones y elementos, Gilberto, hasta de carácter subjetivo, que el máximo de la pericia, esa experiencia que usted tiene que como médico, ese tacto, esa conversación face to face con tu paciente te lo da, que es muy difícil obtenerlo de forma digital. Y el tema de los diagnósticos y los tratamientos. Mira, Y ya vemos un ejemplo ahí. Uno de los casos más difíciles de identificar es si una herida postquirúrgica, por ejemplo, se está poniendo roja por una colonización de bacterias en una implantación de seno. Las mujeres que se pusieron seno justo antes del COVID-19 han estado reportando mucha de su evolución a través de fotografías de WhatsApp en la que le mandan al médico, mire cómo va. Es que la cámara puede ser que hasta el flash produzca que los tonos con lo que un médico usualmente hubiese podido identificar que ahí había un enrojecimiento que podía producir una infección nosocomial en evidencia ahí, pues pasa desapercibido. Entonces esa fiebre que le va a causar esa infección que esa mujer tiene y que no ha podido ser diagnosticada, ahorita va a ser mal interpretada como COVID, porque aquí todo el que tiene fiebre ahora mismo tiene que esperar que a su casa vaya un personal de un laboratorio a hacer una prueba y no puede ir si no tiene otro de los síntomas a la emergencia. Tú vas con una fiebre ahora mismo, una emergencia, y eso no es suficiente para que te atiendan. No te van a referir a un especialista. Y si te lo refieren, eso no es con dificultad en un ambiente que puede estar contaminado. Una dificultad, Gilberto, lo vemos también con el tema de los diagnósticos y los tratamientos. Ya hemos visto que empresas aseguradoras hoy en día hasta ya se han lanzado a promocionar y a motivar a los médicos que tienen suscritos en esa compañía de seguro la forma mediante la cual pueden realizar diagnósticos y también dónde pueden realizar estos exámenes médicos. La dificultad sería cómo usted como médico, estamos en el ámbito de la correcta consulta médico digital, cómo usted como médico da solicita que usted se haga unos exámenes físicos,
esos exámenes que tienen que ir a un laboratorio, cómo un laboratorio lo aceptaría, cómo usted lo revisaría, cómo en ese lugar de estudio especializado te van a hacer un estudio de imagen a través de qué requeriría. Conversamos nosotros de forma informal el otro día el tema la orden médica, que es lo digital, cómo se materializaría eso. Te digo ahora, los médicos hacen dos cosas en una consulta. Te dan información o te dan órdenes. Te dan información a través de la lectura de tu laboratorio, te dicen lo que tú tienes, te informan tu diagnóstico. Esos son el proceso de diagnosticar. Perfecto. Ese no hay problema con la consulta médica a distancia. En la mayoría de los casos. El proceso entonces está la otra parte, que el médico te ordena. Si tú estás en una consulta externa, a ti te dan una receta. Y esa receta, el médico la firma, te la sella, tú te la llevas en original, tú vas a la farmacia, que te la piden original para que te despache el medicamento, porque la aseguradora le pide a la farmacia que si no le manda el original, el expediente de la glosa no está completo y le retienen el pago. ¿Qué están haciendo los médicos y qué se está haciendo? Se hace la receta en la casa del médico, se sella, se escanea, se le tira una foto y el paciente la imprime. Pero eso es un procedimiento que no está regulado. Eso es sacando de abajo que estamos. Entonces, ¿qué yo le sugiero a las sociedades médicas especializadas que deben tener representantes aquí? Transitoriamente, las ARS deben ponerse de acuerdo recetas médicas escaneadas con una llamada de confirmación al médico. Porque, atención, es muy peligroso que usted use una receta para otra persona. Entonces, tenemos que establecer cuál es el contenido de esa receta médica digital que vamos a estar utilizando. La plataforma de recetar de manera digital no está disponible para la gran cantidad de médicos. Entonces, tenemos que decir a los médicos que nos escuchan qué debe tener una receta médica digitalizada. Debe tener, claro, dentro de lo que cabe, de manera que sea inconfundible a quién va dirigido el medicamento. Debe estar preferiblemente hecha a computadora, porque no va a haber opción fácil para pedirle al médico que nos explique qué es lo que dice ahí. El médico, lo que diga la receta, si por lo atrasado que está la farmacia, le pide al paciente que le lleve el papel, es mejor que el médico, ¿verdad?, le haga la receta a papel, pero que le mande por correo. Por eso la importancia del formulario, y el paciente debe dejar un correo, que le mande por correo el contenido de la receta y que le digan en el correo. Tú sabes que, Omar, escúchame que voy a hacer un paréntesis, pero yo tengo que explicar cómo termina la consulta médica a distancia, porque dijimos cómo empezaba, pero no dijimos cómo terminaba. Sí, claro que sí. Claro. La consulta a distancia empieza con la solicitud del paciente de conectarse al médico. Continúa con el consentimiento que el paciente da durante la consulta médica de que sí, efectivamente, él quiere recibir esta información. Y termina con el médico mandándole por correo al paciente el resumen de la orden o de la información. ¿Y por qué es importante que este correo salga? Un resumen de lo que ocurrió aquí. Sí, porque dijimos que el médico da información y da órdenes. No hace más de ahí. En una consulta médica. Entonces, en el correo le va a decir un resumen de lo que le informó y la orden médica precisa. Le estamos anexando la receta médica para que compre el medicamento tal, en tal proporción, en tal presentación, para tratarse tal cosa, y se lo va a tomar durante tantos días. Debe ponerlo por escrito, porque la ley de comercio electrónico le va a beneficiar en este caso al médico, porque va a equivaler el correo al papel. Y cuando un juez le pregunte a ese médico por qué medio transfirió la información, el médico quiere, además de poder decirle, yo lo transferí de manera verbal, yo también lo transferí de manera escrita. Lo hice a través de un correo electrónico, que la equivalencia para liberarme de mi obligación de información que está en la ley 35805, esperándome, que es la ley de informar por escrito todas las condiciones del servicio. Claro, que es la Ley General de Consumo, que hoy en día presenta una serie
de presupuesto y responsabilidades solidarias bastante peligrosa. Yo siempre he discutido y he dicho que me parece un poco fuerte que los médicos se encuentren incluidos dentro de la Ley General de Consumo, pero están, todos, pues, ya que prestan un servicio. Y esa ley establece una responsabilidad solidaria a todas las personas que se vean envueltas en la cadena de prestación de ese servicio. Ya entrando en la última parte, Jonathan, para el próximo slide, y le informamos a todos aquellos. Breve. Redes sociales utilizar. Usted puede utilizar cualquier red social para captar interesados de aquella consulta que sean optativas, siempre y cuando usted recuerde que no puede suplir la necesidad de documentar la relación médico-paciente con un chat de WhatsApp ni con un chat de Instagram. Está bien que el paciente le pregunte, ¿usted consulta digital? Sí, yo consulto digital. Eso está en Instagram, estamos hablando por chateo. Sí, ¿y cómo usted me puede hacer una videollamada? No. Entra a este link o mándame un correo a esta dirección para yo decirte a qué hora vamos a hacer la llamada. Y mira, anexo a este correo, te voy a poner las informaciones que tú necesitas saber. Y ahí tú le vacías una parte del consentimiento informado. ¿Cuál parte le vas a vaciar? Le vas a vaciar la parte de cuál es el beneficio que se persigue con la consulta médica a distancia. A usted se le va a atender de manera digital para fines de informarle y para fines de darle lectura a los informes médicos o a los laboratorios que usted tenga a mano. Y no se le va a dar, que es muy importante que esté, no se le va a dar órdenes de internamiento, porque es inconcebible que un médico le ordene un internamiento a un paciente por una videollamada. Sí, a menos que sea evidente que el paciente está, claro, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer a través? Y mira, es importante aprovechar esta oportunidad para comprometernos a hacer quizá otro webinar la semana que viene y mostrar ejemplos en la pantalla de aquí abajo, donde están las diapositivas, mostrar ejemplos de cómo pueden hacerse, qué tipo de cláusulas pueden incluirse en estos correos y en este consentimiento informado digital. Eso es así, eso es así. Y el tema de las redes sociales va muy de la mano con este tema que vamos a hablar ahora sobre el expediente médico, ya que, por ejemplo, WhatsApp es una red social que nosotros nunca recomendaríamos en razón de que tú no puedes videograbar lo que usted está conversando con ese paciente. Entonces, este último tema, el tema 4, Jonathan, que es expediente médico respecto a consulta digital, ustedes como médicos tienen que tener en cuenta de que ese paciente tiene un derecho al registro de todo acto médico que se está haciendo sobre él. Y eso lo dice la Ley General de Salud en el artículo 28 de letra F. Para darte la palabra, Gilberto, no lo dije de entrada, es bueno de que a todas las personas que están conectadas, en el panel, en la parte de arriba, hay un signo de interrogación, donde ustedes pueden darle ese signo de interrogación y comenzar escribiendo sus preguntas, porque ya una vez agotado este tema y dadas las recomendaciones del hogar, empezamos lo que es una etapa de preguntas y respuestas para todos ustedes. Entonces, Gilberto, este expediente médico que tiene que estar registrado, ya hemos dicho muchas cosas sobre eso, pero va de la mano con las redes sociales. Una correcta consulta médica digital debe concluir con un debido registro cronológico especializado sobre el acto médico, y es algo que nosotros los abogados mañana le pueden sacar en cara al médico, que usted diga, yo di ese diagnóstico o yo hice esa consulta, pero si usted no tiene cómo sustentarlo, lamentablemente usted como profesional, esa carga de la prueba le cae a usted. Usted quien tiene la carga de la prueba para establecer que usted hizo una correcta consulta médica digital y que se encontró todo sustentado de forma escrita, tecnológica y nuestra recomendación, video. Gilberto. Lo que más ocurre en la demanda médica es lo siguiente. Empieza con una demanda en obtención del expediente médico. Suponte tú como médico, tú tenías un paciente. Ese paciente tú lo habías atendido por videollamada, ese paciente muere, no por tu culpa, pero muere. Y la familia entiende de que tú eres responsable de que el paciente no recibió la atención médica a tiempo, porque tú como médico no le dijiste lo que ellos creen que tú tenías que haberle dicho. ¿Qué tú haces cuando te demandan?
Lo primero que va a hacer el abogado de la familia es que te va a demandar para que tú le entregues el expediente médico. En ese expediente médico no está la llamada por WhatsApp que tú le hiciste, si tú no la grabaste y no la pusiste ahí. Está en tus archivos personales. Entonces, en esa llamada por WhatsApp está la prueba de que tú lo hiciste bien. Por ejemplo, cuando se lleve a cabo el juicio de la entrega del expediente médico, es un juicio sumario en la jurisdicción de referimiento. Los médicos quizás no van a ser familiarizados con lo que yo voy a decir, pero hay muy poca oportunidad para probarle al juez que lo que tú hiciste por la videollamada está o no está en el expediente médico. Porque básicamente la prueba es que esté y punto. Si no está, no está y ya. Si tú pasas esa etapa de la entrega del expediente médico con el video que tú hiciste y te lo guardaste, no lo entregaste, cuando vaya a juicio de fondo o la demanda en daño y perjuicio, la demanda civil en daño y perjuicio, tú no lo vas a poder incluir tan fácilmente, porque la parte contraria le va a decir al juez, cuando yo demandé en entrega de expediente médico, lo que a mí me entregaron no incluía ese video, no incluía esa llamada. Ellos me han ocultado información y han sido reticentes con la entrega de una información del estado de salud de mi paciente. Y van a poner su primer argumento sobre la mesa. Este médico no es confiable, porque este médico no me entregó el expediente médico de verdad en la primera ocasión, sino que me lo quiere entregar después. Y a veces no es con mala fe, es que la forma correcta de hacer el expediente médico digital es que cuando el paciente te pide la consulta, te la pide por correo, tú guardas ese correo. Cuando el paciente te da el consentimiento en el video, tú tienes el video, el cual tú debes titular con el nombre del paciente y la que se llevó a cabo la reunión. Y cuando tú concluyes el video, tú le mandaste un correo a ese paciente. Tú tienes que guardar ese correo, imprimirlo, o no imprimirlo, pero tenerlo todo, de manera que cuando te pidan el expediente médico del paciente, a la primera tú entregues eso. Cuando a un juez se le demuestra que quien ha solicitado la atención a distancia del paciente, y cuando a ese paciente se le ha entregado por escrito la información final del resultado de la visita médica, ese juez no va a tener ninguna duda de que el paciente fue debidamente atendido conforme a la ética y a lo que dice la ley 4201, y no va a encontrar responsabilidad civil en el manejo del expediente médico. Por lo tanto, el expediente médico y su registro complementario es de la siguiente manera. Usted se acaba esta llamada, imaginemos todos los que me escuchan aquí, somos 466 conectados ahora mismo. Usted recibe la solicitud, yo recibí la solicitud de Omar de esta consulta legal a distancia. Sí. Correo. Cuando Omar y yo terminemos esta llamada, yo lo que tengo que hacer es ponerle al archivo de esta grabación el nombre de Omar, la fecha de hoy, y tengo que mandármelo, abrir una cuenta de Google o cualquier cuenta que le permita tener un almacenamiento masivo en la nube, y tengo que subir esta llamada. Tengo que guardar ese archivo ahí, dejarlo ahí. El correo, si puedo ponerlo en un archivo y ponerlo ahí, perfecto, en una sola carpeta. Porque, ¿cómo puedo, si no, hacer lo que dice ahí abajo? Registrar el expediente médico, la parte de la consulta médica. La norma número 32 de expediente médico de la República Dominicana data del 2003 y no contiene nada sobre el expediente médico digital. Nada, cero. En esa normativa del año 2003, no podemos buscar ahí la respuesta, porque si la buscamos ahí no la vamos a encontrar. Tenemos que nosotros, a través del artículo 1134 del Código Civil, de las convenciones particulares, dotar a nuestra relación médico-paciente de un nuevo marco, que esto sí los abogados me van a entender, ya no estoy hablando por los médicos. Tenemos que dotar este marco de una relación de obligaciones. Yo prefiero que esta relación de obligaciones esté anunciada a través de una página de internet donde el médico, por los términos y condiciones por lo cual él va a ser contratado para fines de dar esta relación de la consulta. Y San se acabó. Eso es así. Y ese expediente médico ya mañana sería debidamente analizado y verificado por nosotros los abogados que nos encargamos en el ámbito de la defensa. Ya dentro de las recomendaciones finales, Gilberto, podemos puntualizar lo siguiente. Lo primero es que una consulta médico digital se puede realizar,
siempre y cuando se realice por temas bastante puntuales que sean previamente anunciados por ese médico. Y respecto a ese anuncio, de ese ofrecimiento de ese servicio, que sea ese paciente que tome la iniciativa de procurar ese servicio de salud con ese médico. Una vez que ese paciente lo procure, debemos de tener los correctos consentimientos informados. Un consentimiento informado primero para acceder a la consulta médica y otro respecto a lo tratado en ese aspecto. Hay que tener en cuenta de que el expediente médico no es un acto en sí. Es un acto que se va desarrollando, es un acto que se va de forma cronológica, se debe de ir armando ese consentimiento, ese expediente médico de forma tecnológica, grabado de forma de video, para que mañana, cuando todo esto se normalice, se pueda tener tanto el expediente físico en la clínica como el expediente digital. Y lo más importante, ya para darte la palabra para que tú menciones las recomendaciones que entiendes que me han faltado, es reconocer usted como médico los límites de su actuación. Yo sé que muchas veces está el tema pasional de que queremos dar el servicio respecto a nuestros pacientes, pero tenemos que tener la conciencia de que usted como médico se encuentra limitado a temas puntuales al momento de brindar sus servicios de salud de forma digital. Las emergencias, los temas de que usted como médico reconoce que necesita un acto presencial son temas insustituibles que no pueden estar enmarcados dentro del ofrecimiento de los servicios a dar. Gilberto, escuchamos tus recomendaciones. Mira, mis recomendaciones, yo sé lo que viven los médicos, porque aunque usualmente como abogado me ha tocado representar a muchas familias que reclaman compensaciones por daños y perjuicios, también tengo mucho tiempo representando a médicos que son demandados injustamente. ¿Qué pasa? Los pacientes a veces no conocen los límites y uno tiene que decírselo. El paciente te escribe por WhatsApp a cualquier hora diciendo, doctor, me siento mal, mírenme una foto, te mandan una foto sin tú ni siquiera habérsela pedido y piden un diagnóstico y son insistentes, tienen un hijo enfermo, tú eres humano. Entonces, hay una cierta mezcla entre lo profesional y lo humano que se da en las relaciones informales. Por eso, mi primera recomendación es que el médico pueda dotar de formalidad los canales de comunicación que usa. Que si está en su disposición tener 2 números de teléfono, tenga uno para un WhatsApp business, un WhatsApp de trabajo, en donde él concentre las comunicaciones que él sabe que tiene que pasar un filtro de consentimiento. Y el otro informal, él le diga, amiga, o mira, fulana, pacienta, escríbeme a este número para yo entonces que comencemos a hablar sobre tu situación de salud, porque por este número yo no puedo mantener un registro de nuestra interacción, si es para salud, si es para que, hola, ¿cómo tú estás? Y me manda un meme, una cosa, eso está muy bien, pero tu número personal, el de médico, no lo comprometas con la conducta de diagnosticar. Le digo mismo a los abogados, no, tu número no acostumbre dar opiniones legales superficiales, porque para usted es un favor, pero para el otro es una respuesta legal. Usted a lo mejor cree que no se está comprometiendo cuando usted le dice, ve y toma y ponte una pomada para el dolor, en lugar de decirle, ve a la emergencia, porque lo que tú tienes ahí, aunque yo no te quiero asustar, puede ser algo más grave que una simple... Claro. Entonces, esa es la primera recomendación, dotar de formalidad los canales de comunicación. La segunda recomendación, cuando concluya esta llamada, usted se va a entrar a Google y usted va a buscar aplicaciones para grabar videollamadas. Y usted va a abrir una cuenta en Google y va a buscar una cosa que se llama Drive. Y usted va a abrir una cuenta de Drive, que son 100 gigabytes. Y usted va a aprender a cómo grabar en su celular una llamada y la va a aprender a poner en Google Drive. Porque si usted sabe almacenar en la nube los archivos de videollamada de sus interacciones, lo demás es complementario. Ya usted puede comenzar a atender de manera legalmente segura requerimientos mínimos de su paciente. Última recomendación, compre una póliza de responsabilidad civil médica. Si usted se va a
a exponer a innovaciones en el mercado y va a explorar cómo darle continuidad a su negocio a través de nuevos canales de venta, lo más razonable es que usted asegure su negocio con una póliza de responsabilidad civil, porque de no hacerlo, usted está jugando en su contra. Y con esto, quiero también quizás recomendar los servicios de Omar o los servicios de Medical Law como oficinas especializadas en derecho médico. Estamos a la orden para responder preguntas que a lo mejor por aquí se hacen difícil porque son cosas que viven los médicos. Solo el médico sabe cómo hacer que su negocio funcione en tiempos de crisis y quizás necesitan una consulta personalizada. Eso es así, Gilberto. Ya me van llegando varias preguntas. Vamos a tomar varias de ellas para ir respondiendo. Primero, tenemos aquí al doctor Jaime Núñez. Ya usamos los sistemas informáticos para enviar los resultados a pruebas de laboratorio y estudios, ya para la consulta. Hay especialidades que serán limitadas. Él nos pregunta que si existen especialidades las cuales tienen algún tipo de limitación a los fines de realizar este tipo de consulta digital. Por ahí es que va más la pregunta del doctor Núñez. Es más, ¿cuál es el objetivo final que se persigue con la consulta? Si la consulta persigue diagnosticar a un paciente o el paciente necesita ser diagnosticado, pero ese diagnóstico requiere de prueba de laboratorio, está muy bien. Pero si también requiere una evaluación física o requiere una técnica de evaluación que requiere el análisis de la persona in situ en el lugar, no se puede. No se puede. Por eso, el médico mismo, cuando delimita qué él va a dar, si su consulta va a limitarse a dar información y no a dar órdenes e información, no hay límite de especialidades. Todas las especialidades pueden dar información a través de una consulta médica a distancia. Usted puede ser neurocirujano. Si es información lo que usted va a dar y ya, no hay problema. Ahora, ¿qué información siempre debe acompañar una consulta médica a distancia? En todos los casos, usted tiene que decirle siempre al paciente que una consulta médica a distancia no reemplaza una consulta médica presencial ni reemplaza una visita a su médico en caso de que los dolores persistan o las inconformidades persistan. No reemplaza el diagnóstico que se obtiene en una urgencia o en una emergencia. Y en sentido general, no reemplaza el deber del médico de solo ordenar aquello que el paciente necesita. Porque el médico no lo va a saber todo a través de una llamada y a través del audio que recibe. Fíjate que casos comunes como una fiebre, tú no puedes confiar si el termómetro que está usando tu paciente para medir su fiebre o la lectura que está haciendo de la fiebre, una madre, cuando le pone la mano a su hijo en la cabeza, tiene algún tipo de validez. Tú no te puedes sentir satisfecho como médico en decirle a ese paciente, acuéstate tranquilo que esa fiebre se va a pasar. Es un calientico que se va a ir. Tú tienes que saber si esa fiebre está en 40. Entonces, eso es lo que limita el... Entonces, Gilberto, otra pregunta que nos hace la doctora. Sí, otra pregunta que nos hace la doctora Ana Blandino, que dice, ¿cómo se formalizarían las recetas médicas o indicaciones de análisis por vía digital? Yo le respondo, ya hemos conversado al respecto, hemos dicho que a través de sus sociedades tienen que materializarse un acuerdo tripartita entre las sociedades médicas, las ARS, las farmacias y los laboratorios, a los cuales se entienda la situación en que estamos y que se acepten las recetas de forma digital. Existe una ley de comercio electrónico que habilitaría lo que es la firma por parte del médico, pero ese es un acuerdo que tiene que entrar, reiteramos, entre las sociedades, las ARS, los laboratorios y las farmacias para que cada uno de los entes que intervienen en esta cadena de prestar ese servicio lo puedan brindar. Otra doctora. La CISARRIL tiene mucho que jugar en esta parte, ahí, porque la resolución que establece cómo se auditan los pliegos, las glosas con las que se le paga a los médicos a través de la ARS, es la que establece la forma en que tiene que entregarse la receta. Entonces, eso se puede resolver con una resolución y eso se puede resolver fácil.
Eso es cuestión de que alguien ponga a las autoridades que tienen el poder de tomar esa decisión en alerta de lo beneficiosa que podría ser. Y lo que pasa es que hay un peligro también. Hay un peligro de que una imagen que reemplaza una receta médica sea modificada o sea usada múltiples veces, porque es una imagen al final. Entonces tenemos que usar otra plataforma que no sea una imagen. Yo creo que las ARS tienen la capacidad de abrir una ventana en su portal para que el médico, con el número del paciente, se establezca qué fue lo que él recetó. Porque lo que la ARS necesita saber efectivamente al final es que el médico con el código tal le recetó al paciente tal este medicamento que está diagnosticado en base a este procedimiento de diagnóstico y que eso que se diagnosticó está dentro del plan básico de salud o dentro del plan complementario, por lo cual hay cobertura. No tiene que, el papel es insignificante. Sobre ese mismo orden, nos pregunta la doctora Dinangeli Martínez, que dice, ¿se podría escanear la receta y enviar por WhatsApp a aquellos pacientes que no tengan correo electrónico? Yo le respondo y después te doy la palabra. Miren, lo bueno y lo que beneficia en cierto punto a los médicos hoy en día es que la ley de salud, el artículo 28 literal F, manda como derecho al paciente a que tenga el registro, pero ese registro no tiene un requisito de forma. No dice que tiene que ser un registro escrito. Si lamentablemente ese paciente no tiene un correo, usted tiene que buscar la forma más idónea, y Gilberto expuso, por ejemplo, que usted pueda subirlo a la nube posteriormente mediante los Drive, de que sea usted que tiene que mantener, que tiene que establecer cómo usted va a ir creando ese expediente médico a ese paciente. Gilberto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay muchas otras preguntas. El doctor Mario Peralta nos pregunta, saludos, ¿dónde se consigue tanto el consentimiento informado adecuado? Plataforma de video, consulta segura. Miren, ese consentimiento informado, y muchas veces nosotros los abogados que defendemos médicos nos encontramos con la siguiente situación. No puede existir un consentimiento informado para la clínica entera. ¿Qué nos pasa a cada rato? Nos encontramos con un consentimiento informado que lo usan todos los especialistas de todas las áreas de una clínica completa. Eso es totalmente contrario a los preceptos que rigen la materia. El consentimiento informado deberá ser elaborado puntualmente por cada especialista, ofertando primero lo que dijimos ahorita, cuáles son los límites del servicio que se encuentra respecto a la consulta, y eso es individual y particular de cada especialidad. Y también los límites que atan la responsabilidad del médico actuante, eso es muy particular. Por ende, doctor, no podemos establecer, este es el consentimiento informado para consultas médicos digitales, porque cada aspecto es particular. Vamos a darle una salida a la gente que necesita su consentimiento. Sí. Yo no sé si por aquí le pueden poner los diferentes redes sociales, tuyo y mío, o de Médico Protegido, Medical Law, que nos contacten, porque uno puede ayudarle a eso. Lo que ellos encuentran difícil es, ¿qué pongo en el texto? ¿Qué escribo? Bueno, eso tiene unos requisitos que dice la ley. El consentimiento informado debe tener diagnóstico, pronóstico, beneficio, riesgos de hacer y de no hacer, costo para el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Hacerlo es artesanal en la mayoría de los casos, cuando no se tiene nada a mano. Pero una búsqueda por internet le va a dar a usted muchísimas herramientas de guía, pero yo le recomiendo, porque no voy a decir que me aprovecho de eso al momento en que estoy representando un reclamante, sino que los que hacen sus propios consentimientos, los médicos que se abocan a hacer su propio consentimiento informado, está demostrado que están en mayor riesgo de cometer errores y de, por lo tanto, no beneficiarse de lo que el consentimiento se supone debe beneficiar, lo que es evitar ser condenado en caso de que una demanda lo encuentre responsable por eso. Si esta es la mejor garantía que usted tiene, en caso de que usted lo demanda, contrate a un abogado especialista en la materia que lo ayude a hacer un consentimiento que proteja su negocio. No se conformen con bajar consentimientos informados, plantilla por internet. No crean en el argumento de que a mí me va a demandar, a mí no me van a demandar.
ni que yo no es a mí que me va a tocar, ni de 1000 personas que yo veo, si me demanda una, eso no es nada. Las condenas andan por el orden. Si una persona muere en la atención de salud, es más probable que un juez condene por encima de los 4 millones de pesos que en cualquier otra materia. Accidente de tránsito, accidente laboral, accidente de avión. Ponga usted el ejemplo. Una muerte en el ámbito de salud está mayor indemnizada que en otro ámbito. La doctora Ana Beato, oftalmóloga, nos pregunta si el diagnóstico probable requiere una evaluación física y esto se detecta durante una videollamada, ¿qué se le dice al paciente? Mi opinión, mi recomendación, después de que hemos hablado todo esto, es que el acto médico que se requiera de forma presencial, para mi entender, es insustituible. Usted puede dar una recomendación provisional, pero siempre teniendo en cuenta que ese seguimiento a ese paciente debe de ser realizado para que mañana, frente a una mala práctica, una supuesta mala práctica médica, usted no comprometa su responsabilidad civil, una falta del deber de cuidado por la falta del seguimiento y que usted se conforme con una respuesta de un diagnóstico probable. El doctor Daniel Villasmil nos pregunta, ¿qué pasa si un paciente dominicano quiere verse digitalmente con un especialista mexicano, entendiendo que está al margen del sistema de salud local, entendiéndose que no lo cubrirá ningún seguro local, ni farmacia, etcétera? Gilberto, te escucho. Bueno, que si ese médico mexicano le dice algo mal y porque le dijo algo mal, él muere o sufre un daño, tendrá que ir a demandarlo a México, porque aquí no va a poder obtener ninguna solución judicial a su problema. La doctora Judith Mansur nos pregunta, saludos, si yo tengo una videollamada, ¿es necesario darle al paciente un registro por escrito? Bueno, el registro tendrá que hacerlo sí de forma digital, porque toda información, todo documento que usted va recabando de este ámbito digital tiene que ser retroalimentado con su cliente. Ahora bien, cuando las capacidades materiales permitan usted entregarle la documentación que ese paciente debe de tener en su mano, usted lo va haciendo. Pero uno de los motivos de estos webinars es qué hacer en los momentos que nos encontramos en la actualidad, que es en medio de una cuarentena confinados. Gilberto. Sencillo, la videollamada sustituye la verbalidad y el correo sustituye lo escrito. Siga esa regla, no trate de sustituir lo escrito con la verbalidad grabada. No importa lo que usted le diga, está grabado, eso está muy bien. La ley dice que debe ser por escrito y la ley de comercio electrónico no equipara la videollamada al papel, equipara los correos electrónicos al papel. Cuando lleguemos al estado de la sociedad donde ya sea tan común el comercio electrónico y donde los rasgos biofísicos permitan la identificación perfecta de la persona, como es el reconocimiento facial, entonces quizás nuestro legislador aprecie lo útil que sería que la videollamada sustituyera el papel, pero no hemos llegado a ese estatus. En China sí, en China las relaciones contractuales pueden cerrarse con la huella física ¿cómo que se llama esto? Que iban a hacer la cédula, los rasgos biofísicos. Eso es así. Esa puede ser digital, pero aquí no. Aquí debe ser un correo electrónico, preferiblemente. De hecho, yo llegaría más lejos. Yo llegaría a decirle a que todo paciente que quiera consultarse conmigo tiene que tener un correo electrónico. No lo podemos limitar al WhatsApp. La doctora Marlene Fernández nos pregunta, ¿es legal grabar una consulta que es privada, donde se manejan temas íntimos del paciente? Yo inicio la respuesta y después te paso la palabra. Miren, ahí entramos en la discusión de lo íntimo y de lo privado. Esa consulta médico digital está dentro del ámbito privado, pero se mantiene lo que es el secreto profesional. Ese médico, el uso que le dé a ese video, él al momento de crear ese expediente médico tiene que resguardar, tiene que buscar las formas de resguardar
esa información de forma tal de que el elemento privacidad No te el oigo. consentimiento informado que se suscribe. Sí, el consentimiento informado que se suscribe al momento de la videollamada, usted da aquiescencia, usted da consentimiento, valga la redundancia, de que se va a dar una consulta médico digital y de que esa consulta médico digital será grabada. A partir de ahí, usted ya sabe que será grabada, que no hay ningún tipo de conflicto con la ley. Mira, ahí nos pregunta El doctor Francisco. Sí, Francisco nos dice algo. Sí, ese es el riesgo principal. El riesgo principal es el mal diagnóstico. Tanto porque hay pacientes que quieren ser diagnosticados de cosas que no se pueden diagnosticar por una videollamada e insisten. Pero médico, dígame qué es lo que yo tengo. Doctor, dígame, no me deje, no me satisfago con que usted me diga que yo tengo que ir a una emergencia, que tengo que ir a chequearme. Dígame ahora. Si el médico cae en la trampa, claro, sucumbir ante esa presión, puede diagnosticar mal, porque el médico sabe la razón por la que le dijo al paciente que fuera a la consulta o que se fuera a atender personalmente. Es que no tenía los medios para diagnosticarlo. Entonces, recomendación final. Conozca los límites del servicio que usted está dando en el ámbito de usted como profesional y usted como humano que tiene la empatía de ayudar a su compañero que está en un momento de situación de crisis y necesita atención médica. Dígale hasta dónde usted puede atenderlo por una videollamada. Déjeselo claro. Dígale, hay cosas que si yo te digo que sí que es eso, yo te puedo hacer un daño, mi hijo. Porque si tú te conformas con lo que yo te estoy diciendo por aquí, haciendo un ejemplo, puede ser que tú no recibas la atención que te permita sanarte. Entonces, no me pida que te haga un daño complaciéndote. eso es así. Bueno, entiendo, Gilberto, que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora el presente webinar. Nos están reportando que casi 500 personas están compartiendo actualmente con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Debemos de agradecer a los auspiciadores que nos ayudaron con la promoción de este webinar, que son las sociedades médicas especializadas y sus respectivos directores, a las sociedades, muy especialmente a las sociedades de ortopedia y traumatología, obstetricia y ginecología, anestesiología, neumología, cirugía y al Colegio Dominicano de Cirujanos. También queremos agradecerte a ti, Gilberto, y a la Oficina Médica Law por compartir con nosotros. Los nuevos que me estén escuchando por ahí, muchas gracias por hacer lo que están haciendo. La verdad, señores, que uno de los trabajos más difíciles ahora mismo debe ser neumólogo en este país. O sea, que de verdad que... eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y aquí, eso sí es verdad. Muchísimo personal que trabaja en UCI, enfermera. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Y de nuestra parte, de parte de Médico Protegido, estar conectados es una forma de aportar un grano de arena a la situación que nos encontramos y que ustedes puedan sentirse tranquilos y sepan y tengan las herramientas necesarias para poder mantener esa relación médico-paciente que en estos días se hace tan tortuosa. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima ocasión con otro webinar que será de seguro de su interés. Nos pueden seguir en Instagram como Ojío Gilberto. Si aprenden a escribir mi apellido, me van a encontrar en todas mis redes sociales. Un saludo a todos. Gracias, Omar, y gracias a los amigos de Médico Protegido. Pasen buenas tardes.